pero bueno, capaz les sirve. Ahí te paso, Flavia, el link. Un momentito, ¿eh? Ese es. Lo pongo en el canal personal porque es un video de nada, un video no tan prolijo como los que sube el profe y la cátedra al canal oficial, así que este es más borrador, entonces lo dejamos en los canales personales para no generar tanto contenido justamente desprolijo, informal en el canal de la cátedra. Les decía, esta va a ser la única ficha o una de las únicas que vamos a ver exclusivamente en la clase de práctica, porque en esta semana ustedes en la teórica vieron la 24, que es la de archivos, o sea, ejercicios de archivos de aplicaciones se llama. Bueno, acá está, ¿no? Ustedes vieron en la clase teórica la ficha 22 la semana pasada, mientras nosotros cerrábamos lo de arreglos bidimensionales que nos había quedado pendiente de antes del parcial. Y esta semana, para la clase teórica, es la ficha 24, que es archivos, aplicaciones. Y habitualmente nosotros vamos ejercitando atrás, o sea, esta semana ejercitaríamos la 22. Pero en vez de eso, vamos a ver la ficha 25, que está dentro del tema de archivos también, y son específicamente los archivos de texto, que son un poco más sencillos de gestionar que los binarios, y porque hay una particularidad que vamos a ver ahora, que nos permite cargar datos directo en los programas, que también va a ser útil, entre otras cosas, para el trabajo práctico. Pero allá vamos, vamos a recorrer el tema. Primero, entonces, una introducción general. Ustedes ya vieron 2 fichas de archivo, así que no necesito profundizar en esto, pero destaquemos por las dudas, porque es una pregunta habitual de examen y a veces quedan ahí tecleando, que la característica principal de un archivo es ser una estructura de datos persistente, es decir, que en lugar de almacenarse en la memoria principal como el programa y las variables del programa que venimos manejando hasta ahora, queda en una memoria externa a la memoria dinámica, no necesariamente externa a la máquina, puede ser en el mismo disco duro interno de la PC, si están trabajando en una PC, o puede ser también un disco externo, un USB, un pendrive, cualquier tipo de unidad que sea externa a la memoria dinámica. Eso tiene como ventaja el hecho de que al terminar la ejecución del programa, la información sigue ahí en la memoria externa, y como desventaja o limitación, que la comunicación con esa memoria, entre el programa y esa memoria, es en general más lenta que la que se da dentro de la propia memoria dinámica. Entonces, lo que se hace en general es trabajar los grandes almacenamientos de datos en esas memorias externas y traer a la memoria dinámica una estructura más ágil, como puede ser un list o un registro, procesar la información que sea necesaria y volver a guardarla en la memoria externa. O sea, un permanente ida y vuelta a la memoria externa no es lo más habitual o lo más recomendable, o se evita dentro de lo posible porque hace el programa más lento. Y otra cosa que tenemos que reforzar, que ustedes ya saben, es que todos los archivos se graban en una representación de sistema binario, es decir, al igual que todas las otras variables, se almacenan como un conjunto de bytes de unos y ceros, y entonces el tamaño del archivo, así como los lists tenían un tamaño que era la cantidad de componentes, en el caso de la estructura de archivo, el tamaño es la cantidad de bytes que lo forman. Eso supone una complejidad, digamos, una dificultad, no quiero decir dificultad, supone bueno, una cuestión para no juzgarla adicional, porque no tenemos la posibilidad, como en el list, de hacer un acceso directo a la información, ¿sí? Nosotros podemos hacer un acceso directo a un determinado byte del archivo, pero no podemos saber si ese byte forma parte, por ejemplo, de un registro o forma parte incluso de un valor numérico que está almacenado ocupando varios bytes, como ustedes ya saben. Entonces, en general, la estructura interna del archivo la vamos a manejar de otra manera, digamos. No con acceso directo no nos va a servir de mucho en este caso. Sí saber que el tamaño es la cantidad de bytes, ¿sí? Tener en cuenta eso. ¿Qué es un archivo de texto?
sigue siendo un archivo binario, es decir, un tipo especial de archivo. ¿Por qué decimos sigue siendo un archivo binario? Porque está almacenado como un conjunto de bytes, pero todos sus bytes son caracteres visualizables. Es decir, yo puedo hacer doble clic, abrirlo y ver un texto adentro perfectamente legible. A diferencia de los otros archivos que ustedes vieron, por ejemplo, los que usaron para serializar, donde si yo lo abro no veo nada, veo caracteres raros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el conjunto de valores que contiene un archivo que llamamos de texto está limitado a aquellos caracteres que tienen una equivalencia en letras de algún lenguaje humano, digamos. Entonces, esto está codificado en tablas ASCII, que seguramente ustedes las conocen cuando empezaron a buscar para hacer rayitas o cositas raras, y también las discutimos cuando hicimos aquellos programas de caracteres en el primer cuatrimestre donde decíamos para determinar si una letra es minúscula, puedo verificar si es mayor a y menor a Z, mayor o igual a y menor o igual a Z, y eso es porque hay una equivalencia numérica de la A minúscula y de la A mayúscula en una tabla de equivalencias em, que se llama ASCII, ¿no? Entonces, un archivo de texto, repito, siempre va a contener caracteres que que sean equivalentes a alguno de los que están previstos en esa tabla. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque en realidad, el único carácter extraño que contiene un archivo de texto, además de estos visualizables que nombrábamos antes, es el carácter que representamos nosotros como ~n. Es decir, el carácter que hace un salto de línea, que hace bajar a la siguiente línea. Dependiendo del sistema operativo en el que se trabaje, ese carácter tiene una interpretación distinta. Entonces, si nosotros tomamos un archivo que se supone de texto, o que está previsto que sea de texto, y lo abrimos en Windows o lo abrimos en Linux, se va a ver bien, va a aparecer el archivo correctamente. Si en cambio nosotros intentamos abrir como texto un archivo que fue guardado de manera binaria, o sea que fue almacenado con un proceso tipo serialización, puede ser que dentro del archivo haya caracteres equivalentes al ~n. Y entonces al abrirlo, el archivo se modifica y es posible que se rompa su estructura. Entonces, nosotros elegimos abrir un archivo en modo texto cuando tenemos certeza de que dentro de ese archivo solamente hay caracteres visualizables. Y esto nos da también la seguridad de que las líneas que lo forman, si tiene más de una línea, cada una de las líneas terminan en ~n, o sea, hay un formato preacordado de los archivos que contienen texto. Pero, refuerzo una vez más, todos ellos, por su forma de almacenamiento, son archivos binarios. ¿Cómo se procesan estos archivos de texto en Python? Algo que ustedes habrán visto superficialmente en la ficha 22 y por eso les dejo acá la referencia, pero me voy a concentrar en lo que tiene que ver con los archivos de texto. Vamos a usar la función open, al igual que hicieron con los archivos binarios, colocando primero el nombre del archivo y luego el modo de apertura. Como estamos hablando de archivos de texto, en todos los casos el modo de apertura o va a terminar con T o va a ser vacío, digamos, no se va a especificar, porque ustedes saben, por lo que viene en la ficha 22, que cuando no se indica una T al final en el modo de apertura, se asume que es un archivo de texto. Entonces, además de usar la T o nada como segunda componente del modo de apertura, la primera componente va a respetar las mismas reglas que vieron para los archivos binarios. O sea, R es lectura, W es sobreescritura, A es escritura, pero al final del archivo, es decir, respetando el contenido existente, y luego las combinaciones R más, A más, todas esas que están en la tablita de la ficha 22. Y también, al igual que usamos la función open para abrir la conexión, usamos la función close para cerrar esa conexión entre la memoria dinámica y la externa. Esta variable le solemos llamar m por manejador de archivo. Siempre me llama esto la atención porque yo le pondría tipo A o F, ¿no? Pero en realidad le ponemos m porque no es el archivo en sí mismo, sino que es una variable que se usa como intermediaria entre el archivo y la memoria.
Acá agregué además que cuando nosotros abrimos un archivo para lectura, siempre se verifica que exista. Recordemos que esto es un problema que no tenemos en la memoria dinámica porque la variable está siempre ahí. Entonces, acudimos al sistema operativo, al módulo que se comunica con el sistema operativo, por eso OS, de Operative System, path, que sería la ruta, y luego tenemos exist, que es para verificar la existencia, y otra de las funciones que usamos es size, justamente para determinar qué cantidad de bytes, o getSize, mejor dicho, es la función, para determinar qué cantidad de bytes tiene el archivo. ¿Por qué estas funciones exist y getSize vienen del sistema operativo? Porque se comunican directamente con el sistema de archivos de la computadora, es decir, con el archivo físico. Nosotros esta conexión que hacemos sería una conexión lógica, pero las propiedades del archivo están determinadas en el disco o en la memoria externa de la que se trate, y por eso es que se acude al sistema operativo para tener esa información. Es como una estructura que está un poquito más ajena al dominio del programa y por eso se interactúa con el sistema operativo. Bueno, el proceso de lectura que estábamos viendo recién se entiende siempre como traer de la memoria externa a la RAM el contenido, ¿sí? Leer es en este sentido, por eso les hice este dibujito ahí de ayuda, por si todavía no les quedó muy claro. Y en el caso de la lectura de un archivo de texto, acá les puse a propósito otro ejemplo donde no tiene la T, ¿sí? Si yo hago con el modo R solo, también se entiende como lectura de texto. Y tenemos un primer método read asociado al manejador que simplemente, sin parámetros así como está, retorna el archivo completo como un texto, ¿sí? Todo el contenido del archivo, por eso se llama todo la variable, queda almacenado acá. Si yo pongo manejador.read, así, sin ningún parámetro, lo que obtengo es una cadena gigante con todo el contenido del archivo. Es como que esta sería la forma más sencilla de mostrar un archivo, ¿no? Lo leo completo y lo pongo en pantalla. También tiene la posibilidad de recibir un parámetro que es la cantidad de bytes a leer. En este caso, sería un parámetro numérico y toma ese conjunto de bytes desde el inicio del archivo. Como les decía antes, no siempre un byte es equivalente a una letra. Entonces, yo no podría decir read 4 y asegurarme de que voy a leer las primeras 4 letras del archivo. Sí que voy a leer los primeros 4 bytes. Si tengo una información previa de que en esos primeros 4 bytes, por ejemplo, está el tamaño del archivo o la cantidad de letras que tiene a continuación, a veces puede resultar útil leer un fragmento del archivo solamente. Es habitual definir ese tipo de formatos en los archivos de texto. Si no, en general, o se lee completo como estamos acá, viendo acá, o se lee línea a línea, que es lo que vamos a ver a continuación. Tiene el manejador, además del método read y del read con tamaño, tiene un método readLine. El método readLine lee la línea activa, digamos así, en el archivo. Es decir, abrimos de nuevo nuestro archivo. Acá me faltó el modo, por lo que veo. Me tendría que haber puesto modo lectura ahí, no me di cuenta. Y luego invocamos a readLine. Fíjense que acá se invoca readLine 2 veces, porque cada lectura avanza el file pointer a la siguiente línea. Vieron que en los archivos binarios, cada vez que ustedes hacen load, por ejemplo, de un registro, o cada vez que hacen read de un valor, si bien en general lo vemos con pickle a los archivos binarios, cada vez que ustedes invocan a read, el file pointer avanza a la siguiente posición a leer. Así continúa hasta llegar al final del archivo. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Acá tenemos 2 readlines seguidas, entonces acá en la variable L1 quedaría la primera línea del archivo y en la variable L2 quedaría la segunda línea del archivo. Hay que tener en cuenta que, como habitualmente les decía recién, las cadenas que están adentro del archivo, cada una de las líneas que compone el archivo, incluyen el carácter /n. Entonces, cuando nosotros hacemos readline, la cadena retornada, que se guardaría, por ejemplo, acá en la variable L1, incluye el /n. Por eso, como ven acá, se hace print L1, end vacío. Porque se acuerdan de este modificador del print, lo que hace es cambiar qué carácter aparece al final
de la salida por pantalla. Bueno, en este caso, como la L1 ya incluye el barra N, se pone un end vacío para que el print no agregue otro barra N más. Si no, los caracteres, las líneas aparecen tipo renglón de por medio, como nos decían a nosotros en la primaria, aparecen espaciadas, ¿sí? Porque aparece en la pantalla el barra n que trae la variable más el barra n que le agrega el print. Es una cuestión estética, pero sobre todo es importante recordar que dentro de esta variable vamos a encontrar el carácter barra n. Y si de repente esa cadena necesitamos procesarla, como vamos a ver a continuación, como un CSV, por ejemplo, con un formato determinado, ya les muestro cuál formato es, hay que quitar esa barra n de la cadena para que no haya falsas interpretaciones. De nuevo, este sigue siendo un proceso de lectura, es decir, de trasladar de la memoria externa a la dinámica la información. Hasta ahora entonces, el archivo de texto tiene un método read sin parámetros que trae el contenido completo, un método readN que permite leer los n primeros bytes y ahora readLine que lee una línea completa. Una vez que leyó una línea, si se vuelve a invocar, lee la siguiente y la siguiente. Si llamamos al método readLine en un punto donde ya no hay más nada para leer, obtenemos una línea vacía y esa es la señal de que el archivo se terminó. En el ejemplo que estamos viendo en pantalla, leen las dos primeras líneas y lo cierran, ¿sí? Podemos suponer que la persona que lo lee sabe que el archivo tiene solo dos líneas o muestra las dos primeras, pero tiene la certeza de que leyó dos líneas y las muestra en la pantalla y eso es viable. Ahora, viendo este código, ustedes ya podrán suponer que si el archivo tiene 10 o 15 o 50 líneas, no vamos a declarar 10 o 15 o 50 variables para leerlas, sino que esto nos va a conducir ¿a dónde? A un ciclo, por supuesto, ¿no? A plantear de alguna manera una sentencia repetitiva de lectura. Y aquí la tienen, ¿sí? ¿Cómo se hace una sentencia iterativa o repetitiva de lectura del archivo de texto? La más sencilla es para mi modo de ver, es la primera que aparece acá. Sigo olvidándome el modo de apertura del archivo acá, ya voy a corregir la presentación, perdón. Tendría que poner open y luego R o RT. Y vemos acá el contenido del archivo con un iterador. Es decir, el manejador nos permite comunicarnos como una estructura iterable. Así como hacemos con el texto, que ponemos for char in cadena o for char in texto, y la variable char va tomando en cada vuelta una de las letras que compone la cadena. En el caso de un manejador de archivos, pasa igual. Nos permite decir for variable in m, y esto causa que en cada vuelta recuperemos una de las líneas del archivo hasta que ya no haya líneas. Es posible hacer esto sin plantear ningún control de fin de archivo ni nada por el estilo. Esta iteración nos asegura pasar por todas las líneas. Si no, otra alternativa es hacerlo con un ciclo while. Como les decía en la diapositiva anterior, cuando el método readLine no tiene más nada para leer, retorna vacío. Entonces, ¿cómo está resuelta la situación en este segundo caso? Colocamos while true, o sea, un ciclo infinito sería este, ¿no? Porque true se cumple siempre, y se hace una lectura del archivo. Si la línea está en blanco, se corta. Entonces, sigue leyendo, me detengo hasta acá, sigue leyendo indefinidamente hasta que aparece una línea vacía indicando que el método readLine no encontró más nada para leer. Cuando la línea está vacía, sale del ciclo y cierra el archivo. Si la línea no está vacía, ¿sí? Por eso sigue acá adentro en realidad. Tendría que ir acá, ¿no? Porque si la línea está vacía. Bueno, qué mal está este código, chicos. Lo voy a corregir ahora porque no sé qué puse acá. Esperen un segundo, ¿eh? Lo voy a corregir porque al final esto quedó. No sé qué me pasó. Se ve que no los probé. Puse los fragmentos de código así nomás para ocupado o concentrada en explicar lo que quería explicar. Y después fui repitiendo el error. ¿Vieron cuando uno ya mete la pata? A ver si lo puedo cambiar rápido, si no, lo hacemos después. Pero me preocupa que les quede esto mal
y olvidarme, porque evidentemente ya me olvidé una vez. Entonces, no quiero que vuelva a pasar. Un segundito, total, lo corrijo acá. Ustedes no están viendo, pero yo lo estoy corrigiendo. Y yo lo estoy corrigiendo. Un segundito y ya seguimos, porque no quiero correr riesgo. Bueno, ahí está la lectura. Y acá lo voy a colocar bien. Es así. Y así, ¿sí? Ahí sí lo están viendo. Y voy a poner la comilla está bien, que no sé por qué quedó mal. Bueno, sí, así. Puede ser con RT o puede ser con R sola, en lo que es la comilla. Ahí está. ¿Sí? Con R sola, con RT. Y esto, este if, no sé por qué lo alineé acá, pero no va así. A línea, si la línea es igual a blanco break, y este if viene a la misma altura del otro. Pues este break igual haría que salga, pero no debería quedar anidado. Si tiene esto, se lo quita y la muestra. Bien. Lo gracioso es que lo tengo este código, no entiendo por qué me quedó mal. Bueno, en fin, ya después lo voy a revisar, pero por ahora les queda bien a ustedes, que es lo que me importa. Decía, lee la línea, si la línea está en blanco, sale del ciclo, entonces lo que viene a continuación no nos importa. Eso es para controlar, digamos, el fin del recorrido. Pero si la línea no está en blanco, quiere decir que es una línea válida del archivo y entonces la quiere mostrar por pantalla. Y lo que se hace acá es justamente lo que les comentaba hace un ratito, de remover el /n que acompaña, que viene al final de la línea. Entonces, por las dudas, para no cortarla siempre, verifica si el último carácter de la línea leída es efectivamente el /n, entonces lo que hace es cortar la línea con el slicing que conocemos de los vectores, diciendo, reemplaza la variable línea, la variable line, por el subconjunto desde el inicio del arreglo hasta la posición penúltima, ¿no? El -1 no lo incluye dentro de este conjunto. Entonces eso hace que obtengamos una variable line con el mismo contenido original, pero sin el /n del final. En el caso de arriba, en vez de remover ese /n, lo deja porque le sirve para el print, pero reemplaza el final del print por un espacio, por lo mismo que les comentaba un par de diapositivas hacia atrás. Si nosotros no hacemos esto, entonces el archivo aparece tipo renglón de por medio, ¿no? Aparece más espaciado porque además de imprimir el /n que acompaña el line, le agrega un /n adicional como es el valor por defecto o el fin por defecto del print. Bueno, entonces todos estos procesos son lecturas posibles de un archivo de texto. Archivo completo, un conjunto de bytes, una línea o todas las líneas que lo componen al archivo con un proceso iterativo como este. Leerlo línea a línea sería esta última variante. Después de esto, tenemos la posibilidad de escribir. En el caso de escribir, es más simple la cosa, porque recordemos, el proceso de escribir es el inverso a leer, es decir, nosotros vamos de la memoria RAM hacia la externa, llamada generalmente disco, y vamos a utilizar para eso el método write. Previamente vamos a abrir la comunicación con el archivo en modo escritura. Esta escritura puede ser WT, que implica eliminar el contenido existente del archivo si lo hubiera, o puede ser en modo AT, agregando al contenido existente más información. Y luego, cada vez que llamamos al método write, se escribe dentro de ese texto la línea o la variable, la cadena que nosotros proporcionamos como parámetro. Si queremos que las cadenas aparezcan una debajo de la otra, tenemos que incluir en lo que vamos a escribir el /n. De otra manera, cada vez que llamamos a write, el texto se pone a continuación del otro, ¿sí? Sin dejar ningún tipo de espacio. Entonces, si nosotros estamos escribiendo varias líneas, tenemos que tomarnos el tener la precaución de agregar el /n dentro de la cadena que se quiere escribir. Bien, formatos especiales, que es lo que les anticipé hace un ratito.
dentro de los archivos de texto hay un formato particular que es el conocido como CSV. ¿Por qué se usa? Primero, ¿por qué hay formatos especiales de archivos? Porque para comunicarse entre distintos programas, sobre todo si estos programas se encuentran en distintos lenguajes o en distintos sistemas operativos, sigue siendo muy eficiente y muy práctico intercambiar archivos de texto. Yo tuve en mi primer trabajo, siempre recuerdo eso cuando llegamos a esta unidad, en mi primer trabajo trabajaba en un sistema que involucraba tres tipos de dispositivos, ¿no? El sistema, la red, digamos, el sistema tenía tres tipos de dispositivos. Uno de los dispositivos estaba programado en C, el otro estaba programado en un lenguaje visual y el otro en, ¿cómo se llama? Creo que era COBOL. COBOL, sí, antigüedad total, pero bueno, era COBOL. Cuestión que los tres sistemas manejaban su almacenamiento de maneras distintas. Entonces, el intercambio de datos de un dispositivo a otro se hacía a través de archivo de texto, porque el archivo de texto luego cada sistema lo interpretaba a su manera. Entonces, sigue siendo, a pesar de todas las modernidades y de las bases de datos, sigue siendo un formato de intercambio de información. Entonces, una cuestión habitual es eh, intercambiar archivos de texto, pero en realidad dentro de los archivos de texto hay registros. Vieron que nosotros, por ejemplo, cuando ustedes vieron serialización esta semana, se usa el módulo, o la semana pasada en realidad, se usa el módulo Pickle para guardar un registro, para leer un registro. O sea, no es tan fácil grabar un registro entero o leerlo, si hace falta un módulo adicional. Python lo hace de una forma, probablemente Java, no sé, lo haga de otra, entonces no es tan fácil hacer un archivo que luego sea interpretable en otros lenguajes de programación. Se acude al archivo de texto, pero por más que el archivo de texto como formato nos facilite la cosa, sí, no siempre la información va a ser un texto así nomás plano, ¿no? Vamos a necesitar guardar un registro, separar los campos que componen esa cadena. Entonces, para eso existe el formato CSV. El formato CSV se llama así por la palabra en inglés, comma separated value, por las palabras en inglés, comma separated values, y quiere decir que cada uno de los campos que lo componen va a estar separado por una coma. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos una tablita de vehículos que dice año, marca, modelo, descripción y precio. Y fíjense que la representación CSV sería una primera línea donde estarían los títulos y cada una de las palabras que componen el título están separadas por una coma. Y luego los datos, que serían las columnas de la tabla, también están separados por coma. Entonces, cualquiera que quiera trabajar con este archivo sabe que antes de la primera coma está el año, antes de la segunda coma está la marca, antes de la tercera el modelo. ¿Sí? Es un acuerdo previo entre la persona o el programador que genera el archivo y el que lo lee, de que los campos están separados por comas y están siempre en el mismo orden para poder luego reconstruir el registro del lado que se lee. En este caso entonces se utiliza, ven acá les doy un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, este archivo que se llama series y tiene adentro 3 series, ¿no? El primer campo es el nombre de la serie, el segundo campo es el año de estreno y el tercer campo es la cantidad de temporadas que tuvo cada una de estas 3 series. ¿Qué se hace? Se levanta, se lee de a una las líneas que componen el archivo y después, cuando uno leyó una línea, para separar los campos, una alternativa sería decir, voy a buscar dentro de la cadena una coma, igual que hicimos en el primer cuatrimestre para procesar un texto. Y voy a almacenar todas estas primeras líneas, estas primeras letras hasta la coma, bla. Cuando aparezca la siguiente coma va a ser el año y así. Pero, ya claro, acá no nos odien, muchos de ustedes probablemente ya lo saben porque estuvieron investigando en esa época y si no, se enteran ahora, tienen todos los lenguajes muchas funciones preimplementadas para interactuar con las cadenas y una de ellas es la función que permite
separar una cadena con un carácter determinado y obtener como resultado una tupla con todos los componentes separados. Esa función es la función split. Entonces acá les muestro cómo se hace esa operación. Yo tengo acá el método que generó este archivo, ¿no? ¿Cómo lo hice? Abrí en modo escritura y le mandé a escribir esta cadena que dice Friends, 1994, que es el año de estreno, 10, que son la cantidad de temporadas, y en este último incluí el /n, ¿no? Entonces acá escribí la primera cadena, la segunda, la tercera y lo cerré. ¿Cómo hice luego para leerlo? Usé una iteración, lo abrí en modo escritura, primero controlé la existencia, lo abrí en modo escritura y después hice la iteración. Para cada línea en M, primero que nada eliminé el último carácter porque yo sabía que le había agregado un /n. Después hice split de esa línea, coma. El método split es el que permite separar la cadena línea a partir de las comas que contiene y me da como resultado una tupla. En este caso, como la cadena tiene 2 comas, me da como resultado una tupla que tiene 3 campos, 3 elementos. Y entonces yo puedo, como ven acá abajo, separar campos sub 0, campos sub 1 y campos sub 2 y tener separados, distribuidos, los campos que componen el registro. ¿Se entiende cómo es la idea? O sea, cuando yo guardo, voy poniendo comas que separan los campos. Cuando leo, uso el método split de la cadena para obtener como resultado una tupla donde cada celda de la tupla es una de las partes en que quedó separada la cadena. Y entonces las puedo utilizar luego individualmente. También es posible, se los dejo acá, pero no nos vamos a detener en esto, procesar archivos que tienen números, que ese conjunto de valores que contienen en realidad son números. Entonces, al proceso de lectura que acabamos de ver, se incorpora la conversión de esa cadena leída a un número para luego poder procesarlo como tal. Por ejemplo, si yo quiero sumar el contenido del archivo, sabiendo que el archivo de texto contiene puros números, o sea que cada línea de las que tiene es exclusivamente un número, de todas maneras, aunque el archivo contenga solo números, voy a tener la necesidad de convertir esa cadena a número para poder procesarla como tal. Por ejemplo, para sumar o para promediar el contenido. Se los dejo como referencia, pero sobre todo para que tengamos en cuenta que, dado que el archivo es de texto, aun cuando dentro del archivo haya números, esos números van a ser entendidos como texto. Entonces, si nosotros luego necesitamos procesarlos aritméticamente, van a ser necesarias las conversiones a int o a float, dependiendo del tipo de datos de que se trate. Bueno, esta es la intro de cómo se trabaja con los archivos de texto, pero el ejercicio está en la guía y es sobre este que nos vamos a concentrar. Había pensado profundizar un poquito en este ejemplo, pero prefiero que vayamos directo al ejercicio de la guía. Total, les queda el código acá y si quieren lo pueden probar, por eso les dejé los 3 fragmentitos así, lo pueden probar y en pequeño ver cómo funciona y luego llevarlo al tamaño del ejercicio. Pero la verdad que prefiero que vayamos directo al ejercicio porque no nos va a dar el tiempo sino para hacer las dos cosas. El ejercicio está en la guía 25 y se llama Salón de Fiestas. Yo voy a sacar en este punto la presentación y voy a ir directo al enunciado porque vamos a reciclar algo de contenido de lo que está ahí. Entonces, vamos a hacer, primero que nada, vamos a hacer un proyecto nuevo de PyCharm. ¿Sí? Ustedes, como yo voy a sacar acá a lo que tengo en mi carpeta de trabajo, ¿sí? Lo voy a borrar y voy a empezar de cero. Vamos a hacer un proyecto nuevo de PyCharm, así no se duermen. Si estuvieran en el laboratorio en este momento me estarían mirando con cara de profe cuando empezamos a programar, tipeando así cualquier cosa, empiezan a tocar el teclado, el mouse, cualquier cosa para no dormirse. Bueno, llegó la hora de programar. Van a hacer entonces un proyecto nuevo, yo voy a cerrar este, que no es lo que quiero hacer ahora. Van a hacer un proyecto nuevo.
olvídense del que tengo ahí atrás, se va a llamar guía 25, salón de fiestas o fiestas. Este ejercicio se trata de un salón de fiestas. Y vamos a empezar a trabajar. Aquí tienen un proyecto limpio. Vamos a leer de qué se trata el ejercicio. Lo voy a tratar de poner acá un poquito al costadito. Así nos queda a mano. La guía entonces es la de esta semana, la semana del 12 de septiembre. En esta semana aparecen las dos fichas, si van hacia abajo, aparecen las dos fichas, la 24 que es la que vieron en el teórico y la 25 que es la que estamos viendo ahora. Así que pueden descargarla, tanto el ejemplo que trae como el PDF, para leer más detalladamente lo que yo les resumí recién en la presentación. Y en la parte de la guía 25, ¿sí? No la 24 que es la de archivos, sino la 25, vamos a ubicar este ejercicio que se llama salón de fiestas. Voy a traer para acá un poquito más. Así no me ocupa tanto lugar. Bueno, pero no tanto porque necesito una parte. El ejercicio dice, un salón dedicado a la organización de fiestas infantiles no solicita un sistema para gestionar las reservas de un mes determinado. Pobre, esto era antes de la pandemia, este salón de fiestas me parece. De cada reserva de festejo se conoce número de reserva, que es una string, nombre del cumpleañero, también una string, edad del cumpleañero, de 0 a 13 años, un entero, tipo de servicio solicitado, del 0 al 3, ahí muestra la equivalencia de cada uno, cantidad de invitados, que es un entero, y monto, que es un float. Este formato tiene cada una de las reservas. Al iniciar el programa, todas las reservas se encuentran almacenadas en un archivo de texto llamado reservas.csv, el cual es provisto. Se debe cargar dicho archivo en un arreglo de registros de tipo reserva, del que vimos aquí arriba. Una vez cargado, programe los siguientes puntos en un menú de opciones. Y aparece un menú de opciones que todavía no vamos a explorar. Concentrémonos en esto. No sé si notaron, pero cuando yo pasé por sobre el nombre del archivo, esto se convierte en un hipervínculo. Lo primero que van a hacer es descargar este archivo. Es un hipervínculo porque cuando ustedes lo tocan, les da la posibilidad de descargarlo, ¿sí? Entonces lo van a descargar, hacen clic, y lo van a descargar en la misma carpeta donde está el proyecto. Mi carpeta es AED Guía 25 Salón. Sí, no, Valentín. Bueno, y ahora van a escribir el CBU de sus cuentas. No. Van a poner la clave del home banking y después nos vemos. No. No, pues reservas, save, y lo guardan. Bueno, save porque mi sistema operativo está en inglés y no ponen guardar ustedes, de acuerdo al que tengan. Entonces el archivo empieza a existir en esa carpeta, ¿no? En esa carpeta donde antes no había nada. Ahora, además del punto idea, empieza a existir. Fíjense que en mi sistema operativo, en mi sistema de archivos, ya le pone el iconito de Excel y dice acá Microsoft Excel, separated values file. ¿Por qué? Porque lo reconoce, sí, Anael, yo tampoco, pero bueno, no valía la pena intentar. Lo reconoce como un archivo que se podría ver en Excel. Si yo le hago efectivamente doble clic al archivo, va a intentar, espero no romperlo, va a intentar abrirlo en Excel, ¿no? Y me muestra el contenido, miren. Me muestra que tiene un conjunto de cadenas y que esas cadenas están separadas por comas. El archivo, el Excel, hay otro, digamos, a ver, esperen. Puede uno especificarle al Excel que separe, no lo voy a hacer acá porque voy a romper el archivo, pero les muestro cómo se hace. Ustedes cuando van a datos y ponen texto en columnas, le pueden indicar que esas columnas están delimitadas por algo, ¿no? En este caso estaría delimitada por la coma. Entonces sugiere coma y miren acá abajo cómo me acomoda las columnas, ¿sí? O sea, el Excel, repito, no lo voy a abrir para no romperlo, el Excel tiene previsto abrir los archivos CSV interpretando los separadores como columnas. Puede ser, y además nos permite especificar cuál es el separador. Una cuestión bastante ridícula porque si el archivo se llama
coma, separated value, ¿no? ¿Cuál es el separador, amigo? La coma, bueno, pero está prevista la interfaz para usar cualquier tipo de separado. Tuve este debate creo que el año pasado con algunos de los profes porque creo que ya se ha extendido tanto el formato que se entiende como CSV cualquier separación, ¿no? Y que uno le pueda establecer la separación también. Pero bueno, el concepto original es que el separador de campos es la coma. Bueno, una vez que ustedes tienen descargado el archivo, vamos a ver cómo recorrer ese contenido, ¿no? Entonces, abrimos acá el proyecto, miren, al archivo ya se los muestra, ¿sí? Dentro del proyecto les muestra el archivo, y acá vamos a hacer un primer Python file entonces, que sea nuestro principal, para ver si podemos explorar el contenido de ese archivo. Vamos a desarrollar, como siempre, una función principal. Vamos a poner acá un print que diga salón de fiestas, porque no es cuestión de olvidarnos del título tampoco. Y acá el famoso if main, qué sé yo, llamamos a la función principal. Probamos esto, porque tal vez tanto archivo, y dejaron de andar los programas. No, esto sigue funcionando. Y vamos a poner acá entonces un primer método que sea leer archivo, o como decía acá, se debe cargar dicho archivo en un arreglo de tipo reserva. Bueno, pero me gusta el método leer archivo, ¿qué tanto? Le voy a poner leer archivo. Leer archivo se va a llamar el método y le voy a poner leer archivo CSV. ¿Qué opinan? Le pongamos leer archivo CSV, así sabemos lo que está haciendo bien claro. Vamos a poner leer archivo CSV. ¿Qué parámetros le voy a dar a esta función? Primero que nada, el nombre del archivo, que habitualmente en estos programas que trabajan mucho con un único archivo o con dos, se suele poner una variable general para el nombre, como para no estar repitiendo, sobre todo si la cadena es medio larga. Nuestro archivo entonces se llama reservas.csv y esa variable es la que le vamos a pasar como parámetro al método. Se la llama normalmente fd por file descriptor. Si hubiera más de un archivo, a veces le ponemos fd1, fd2, así. Esta cadena, como ya habrán visto en el teórico, si el archivo se encuentra en la misma carpeta del proyecto, se pone el nombre y listo. Y si el archivo se encuentra en otra carpeta, hay que indicar toda la ruta de acceso con las contrabarras respectivas, ¿no? Con las barras invertidas respectivas. En este caso, con el nombre alcanza. Vamos a leer el archivo ese y empecemos por esto, ¿no? Vamos a leer el archivo. Entonces acá voy a hacer Alt-Enter para crear la función con el file descriptor y vamos a empezar acá a trabajar. Primero que nada, para poder ver el contenido del archivo, tengo que abrir la conexión. Pero en realidad, antes de abrir la conexión, tengo que controlar la existencia del archivo. Si bien yo sé que el archivo existe porque lo estoy viendo ahí, el programa tiene que incluir ese tipo de control. Entonces, antes que nada, vamos a hacer ese control. Vamos a decir, si os.path ¿sí? Ahí puse os.path y ya el IDE me importó el OS, ¿ven? Si el de ustedes no hace eso, lo tienen que hacer específicamente. Punto. Y acá me deja de ayudar, vieron qué hermoso que hacen así y no autocompleta, bueno, no lo hace más, pero ustedes saben que el método es exist. Entonces, si existe este archivo definido por el file descriptor, estaría todo bien, pero si no existe, estaría todo mal. Entonces, acá tenemos dos opciones. Lo que por ahí se ve en los ejemplos es decir, si esto es igual a false, con mayúscula, perdón, si esto es igual a false o si not exist, también se puede preguntar si not exist, que por ahí resulta más claro. En este caso no tenemos más nada que hacer, entonces se pone un mensaje de error que diga el archivo fd, para que se sepa de qué archivo hablamos, no existe. Y aquí de nuevo tenemos dos opciones. O ponemos else, y acá empezamos a programar toda la lectura, lo cual nos obliga a tener todo alineado. O está permitido acá poner return, ¿sí? Un retorno vacío, que hace, como ustedes saben, que cancele la ejecución del método y vuelva al lugar donde fue llamado. Entonces, por ejemplo, lo voy a probar hasta acá.
Si yo me equivoco y pongo que es un CSS, no sé, porque tipé mal, ¿no? El nombre del archivo que puede ser, cuando ejecuto, me dice ese archivo no existe, ¿sí? Y se detiene, no hace más nada y vamos hacia adelante con el resto del programa. Si no, voy a ir poniendo un título acá, controlamos existencia del archivo, controlamos que el archivo exista. Bien, y acá entonces ya podemos suponer si leemos el contenido del archivo. Como ya sabemos que el archivo existe, entonces podemos hacer la conexión. Abrimos como recién con la función open, file descriptor, uy, bueno querido, me traes la ayuda cuando no te la pido, file descriptor, coma, y el modo de apertura es de lectura de un archivo de texto, que ya saben esta T se puede incluir o no, en ambos casos se entiende como archivo de texto. Y después, para leer el contenido del archivo, hacemos una iteración, for línea in m, para cada una de las líneas que componen este archivo, primero que nada la voy a mostrar, a ver qué hay, ¿no? Voy a hacer un primer trabajito ahí para ver qué contiene el archivo. Acá les vuelvo a mostrar, si yo tengo mal el nombre del archivo, me dice el archivo no existe y nunca llega a este lugar, ¿no? Se detiene en el return y nos aseguramos de que si pasó hasta acá es porque el archivo existe. Voy a corregir el nombre, lo voy a probar. Y acá nos muestra, miren, todo el contenido del archivo. Y sucede lo que les contaba recién. Cada línea tiene al final un /n, entonces aparece la línea y como el print le agrega un /n, nos queda una línea en blanco en el medio. Entonces aparece, como diría la señorita Silvia de segundo grado, renglón de por medio, ¿sí? La escritura. Para que eso no pase, o corregimos el print cambiándole el final. El objetivo de esta función no es mostrar el archivo, pero si lo fuera, podemos cambiar el final para que sea vacío y entonces ahí aparece bien, ¿no? Aparece cada uno en su línea. O lo que podríamos hacer es eliminar de esa línea el /n final, porque solamente sirve para marcar el final de la línea, pero después para procesarla termina siendo un incordio. Entonces hacemos lo que controlamos recién. Si la línea sub-1, por las dudas, ya veo que no todas traen el final S, es igual a /n, si la línea termina con /n, entonces quito de esa variable el último carácter. ¿Cómo lo hago? Sobreescribo la variable línea con el intervalo que va desde el inicio hasta el último carácter sin incluirlo. Entonces cuando hago esto y ejecuto, aparecen todas las líneas prolijitas, una debajo de la otra, por efecto del print, pero cada variable línea deja de contener el /n. Y así es como queremos que esté. Ahora, esta línea se tiene que convertir en un registro para poder luego almacenarlo en un arreglo de registros de tipo reserva, como dice acá. Entonces voy a poner esto acá, lo voy a poner aquí arriba en el método para que sepamos qué está haciendo, ¿sí? Se debe cargar dicho archivo en un arreglo de registros de tipo reserva. Antes que nada, vamos a definir ese registro. Entonces vamos a hacer un nuevo Python file y lo vamos a llamar registros, como hacemos siempre para las definiciones de los class. Para no perder tiempo en esto, porque ustedes ya saben cómo se hace, yo les dejé visible un módulo acá que se llama 1K2 registros, ¿sí? Háganle clic y copien el código que trae. Lo mismo vamos a hacer en el parcial, no, mentira. Copian el código, ¿sí? Y lo pegan en el módulo de registros. Así como está, sin cuestionar, sin preguntar nada. Lo copian y ya. Aprovechan los regalos de la vida sin cuestionar. Se los dejé ya programado para que no nos lleve tanto tiempo esa parte. Que el registro es de tipo reserva y tiene 6 campos: número, nombre y edad, tipo, invitados y monto. Cuando nosotros vamos a agregar registros en un vector, normalmente
Sí, pero todavía sí, Anael, ya lo vamos a copiar. Pero todavía no, ahora vamos a eso. Y también se los voy a dejar visible, no, mentira, tampoco, nada de eso. El registro tiene, decía, 6 campos. Yo dejé programado un constructor que recibe el número, pero que los demás campos los tiene como opcionalmente con valores por defecto. Hoy no me salía, perdón. Con valores por defecto. Em, ¿Por qué lo hice así? Porque lo hice así. Bueno, podría tener un valor por defecto también el número, pensándolo bien, cosa que se pueda crear un registro vacío. Sí. No, lo voy a dejar así, bueno, no importa, ya lo programé así, lo voy a dejar así. ¿Para qué le puse valores por defecto? Para no vernos obligados a crear sí o sí un registro proporcionándole todos los campos. O sea, lo que nos permite hacer esto es, para cada línea, voy a sacar ahora el print porque ya no nos sirve, vamos a armar el registro, ¿sí? Vamos a poner, construimos el registro. El registro a partir de la línea de texto. O sea, ¿qué haríamos nosotros si esto no fuera un archivo? Definiríamos un registro, digamos que se llamaría reserva, un registro, en el cual invocaríamos al constructor de la clase reserva. ¿Por qué no me lo reconoce? Porque por supuesto tengo que importar mi módulo registros. Y crearíamos acá una reserva. O sea, le pondríamos, no sé, número 1, 2, 3, otro campo, otro campo, otro campo. Y una vez que ese registro esté armado, ¿qué haríamos a continuación? Como no sabemos la cantidad de registro que vamos a tener, lo agregaríamos al vector. Creamos este registro reserva y lo agregamos a un vector que estamos a punto de construir. Entonces vamos a definir un vector vacío, porque no podemos hacerlo con n elementos, ya que no sabemos cuántos va a tener, pero sí sabemos que por cada una de las líneas del archivo, nosotros vamos a agregar en el vector un registro nuevo, ¿sí? Entonces vamos a construir un registro, ya vamos a ver cómo, y luego lo vamos a agregar al vector. Al terminar este ciclo, o sea, cuando ya hayamos leído todo el contenido, retornamos el vector creado. Entonces acá retorno B. Defino un vector vacío, itero a lo largo del archivo. Para cada una de las líneas que vaya a leer en el archivo, de alguna forma las voy a convertir en una reserva, ya vamos a ver cómo, y esa reserva la voy a agregar al vector. De forma que cuando termine este proceso, yo tengo el vector con un conjunto de registros. Por lo tanto, esta función leer archivo tiene que retornar el vector creado. Me lo tiene que armar y retornarlo listo. Con lo cual, yo voy a meter un print acá. Como siempre ya saben, vamos haciendo prints para ver que la cosa anda y después lo vamos puliendo. Veamos en general qué sucede acá. Si yo doy play en este momento, ven que aparece un vector de registros, ¿sí? Aparece un vector que tiene un conjunto de registros de tipo reserva. O sea, por cada una de las líneas que leímos, que eran muchas, como vieron recién en el archivo, se generó un registro de reserva que se fue agregando a este vector. Lo que nos falta es que este registro de reserva tenga realmente la información que trajo del archivo, porque acá yo generé todas reservas iguales. ¿Cómo lo voy a lograr? Necesito de esa línea, que es un conjunto de caracteres de palabras separadas por coma, reconocer los campos que la forman. ¿Cómo lo hago? Usando la función split. Normalmente se le llama token al resultado de esa división, de ese split, el resultado se le llama token. Yo le voy a dejar ese nombre token para que ustedes lo reconozcan, pero por supuesto que le pueden poner X, que igual va a funcionar. Como en los ejemplos dice token, mantengo este nombre de variable. Insisto en que es un nombre de variable y nada más. ¿Y cómo se obtiene esta separación? Por medio de la función split.
Entonces yo tomo la variable línea, que tenía toda la línea completa sin el barra n, y hago punto split, y le indico que el separador es una coma. Lo que esto causa es que aquí me aparezca una tupla con cada una de las palabras que forman este registro, ¿no? Voy a poner acá una pequeña interrupción para que veamos con un par de vueltas cómo funciona y después seguimos adelante. Si yo ejecuto el programa ahora, pero paso a paso, aquí lee la primera línea, ¿no? Fíjense que la variable línea tiene todas las cadenas separadas por coma. Cuando yo invoco el método split en este punto, la variable token es una tupla, ven, la muestro como un arreglo, pero es un arreglo inmutable en realidad, donde cada uno de los campos, cada una de las celdas, tiene uno de los valores leídos del archivo. Entonces, como yo ahora lo tengo separado en celdas, puedo decir que el token sub 0 es el código de la reserva. El token sub 1 es el nombre del cumpleañero. El token sub 2 es la edad del cumpleañero. El token sub 3 es el tipo de servicio elegido. El 4 es la cantidad de invitados y el 5 es el monto de la reserva. Todo esto que está acá es el registro que tengo que construir. Por lo tanto, cuando yo construya mi registro, ¿qué voy a hacer? La reserva, cuando yo cree el registro, lo puedo crear con todos los campos o lo puedo crear con un campo solo o con ningún campo, por eso les decía que acá le puse valor por defecto, e ir luego agregando los campos después. O sea, o lo puedo crear y pasarle a la función constructora todos los valores, o lo dejo con los valores por defecto y los voy reemplazando. ¿Por qué les doy esta posibilidad? Porque, por ejemplo, voy a hacerlo así mixto, como está previsto. Yo voy a construir esta reserva y el único parámetro obligatorio va a ser el número de reserva. Entonces acá, ¿cuál sería el número de reserva? Token en la posición 0. ¿Sí? Después, los siguientes campos los voy a ir completando uno por uno para organizarme mejor, ¿sí? Porque por supuesto que si no acá podría poner token sub 1 y así ir pasándole uno por uno. ¿Por qué lo quiero hacer separado? Porque me quiero ubicar bien cuál es cada uno de los campos para no meter la pata, ¿no? Entonces voy a poner reg punto, ¿ven? Y como acá el IDE me ayuda, me queda más cómodo llenar los campos así. Por eso lo hago de esta manera. A continuación, después del ID, viene el nombre del cumpleañero. Yo sé que el nombre del cumpleañero está en la posición token sub 1. Después del nombre del cumpleañero viene la edad. La edad está en la posición token sub 2. Pero la edad, según decía el enunciado, la edad era un valor de 0 a 13 años, ¿sí? Y es un entero. Entonces, esta parte de la cadena leída la voy a convertir a entero. Después, ¿qué campo sigue? El tipo de servicio solicitado, reg.tipo. El tipo también es un entero, entre 0 y 3. Entonces, también voy a convertir a entero el token en la posición 3. Después viene la cantidad de invitados. Reg.invitados es igual a int, porque también es un número, del token sub 4. Y por último, el monto, reg.monto, es igual a un valor flotante, dice acá. Es un dato de tipo float. Entonces lo tengo que convertir a float para que realmente tenga la interpretación correspondiente al token en la posición 4, creo que iba, no, la posición 5, que es el valor. Entonces voy a volver a interrumpir acá, ahora con este procesamiento que acabamos de hacer. Observemos que la línea, ¿por qué no lo ponen dentro de la clase, dentro de la función Lautaro directamente? Lo pueden poner, pero como lo tienen que convertir, ¿sí? Tendrían que haber puesto token 1, 2, acá, tendría que poner token 1, 2, 3, int, float, int, y me parecía que se iba a ser muy largo, por eso lo hice aparte.
pero lo pueden hacer en la misma función constructora todo en una sola línea, nada más que tienen que ir convirtiendo cada campo. Por eso no lo quise hacer en una sola línea, pero se puede hacer, las dos se pueden hacer. El token entonces hace el split, ¿no? Acá ven que en el token están separados todos los campos, como vimos recién. Observemos ahora más en detalle que la edad, el tipo, los invitados y el monto, todos ellos están entre comillas. Quiere decir que son todas cadenitas. Para que sean numéricas, hizo falta esta conversión que acabamos de plantear. Entonces, armamos el registro reserva, ¿sí? En este punto, el registro reserva tiene todo en cero, edad cero, invitado cero, monto cero, solo tiene el número guardado, porque yo se lo pasé a la función constructora. Ahí enseguida lo miramos. Fíjate si lo creaste así, con un par de corchetes vacíos, Roque, o si pusiste list, paréntesis, paréntesis, una de las dos opciones. Fíjate si lo creaste vacío, porque si no lo creaste vacío, eso era. Bien. Entonces decía, a continuación, el resto de los campos, como ustedes pueden ver, tomaron el valor por defecto que yo le puse a la función constructora. Y ahora empiezo a completarlo. Pongo el nombre del cumpleañero, que sigue siendo una cadena. ¿Ven? Acá apareció CEP, no sé qué. El profe Germán tomó estos ejemplos de alguna base de datos yankee. La edad, fíjense que la edad que se modificó acá, tiene aquí, o acá arriba se ve también, la edad dice 5 en números, ya no dice 5 entre comillas, como recién, sino que dice 5 en números, porque es un valor entero, lo estoy convirtiendo. El tipo también lo convertí a entero. La cantidad de invitados también la convertí a entero. Fíjense cómo se va completando acá abajo, edad. El nombre sigue entre comillas, el número sigue entre comillas. Y por último el monto, que es un float, entonces aparece acá. Dice adelante, ven. Además esto, en la preview esta me muestra el tipo int, float, cadena, cadena y entero. Y acá hace el append en el registro, en el vector, ¿no? Entonces el vector que no tenía nada, ahora, desplazo un poquito esto, ahora dice list de 1 y aquí está la reserva que acabamos de agregar. Voy a darle una vuelta más al ciclo, leo la siguiente línea, le saco el enter, hago el split, ahora es Drew, el invitado, y va el invitado no, el cumpleañero, y si agregamos el siguiente registro, ahora el list tiene dos reservas, una es la de Sep, otra es la de Drew, con sus respectivos valores. De la misma manera, va a completar todo el proceso, vamos a ver acá la consola, hasta que nos vuelve a aparecer nuestro vector de registros, pero ahora sabemos que cada uno de los elementos es una reserva completa procesada. No me voy a poner acá, o sea, acá, ¿por qué no veo las reservas? Porque necesito una función para mostrar el vector, ¿no? Ustedes ya saben que el print así nomás no sabe ir a cada registro y mostrarlo como corresponde. Entonces este print debería ser en realidad una función que se llame mostrar vector, ¿no? Esta función la vamos a desarrollar para poder ver el contenido del vector. ¿Cómo se hace la función? For i in range del len del vector y hacemos print de b sub i. Y ahora cuando la mostramos en acción, aparece nuestro vector bien prolijito, ¿sí? ¿Por qué aparece acá tan prolijito? Porque en el módulo que les dejé de resultado, de ayuda, está el método mágico str, y este método mágico tiene hecho todo el formateo ya con las alineaciones y todo eso que les conté la otra vez y casi se desmayan porque nunca lo habían visto antes de la clase, antes de entregar el trabajo práctico. ¿Sí? Tienen acá todos los formats hechos, entonces por eso sale tan bonito así. Si no, lo tendrían que programar ustedes, por supuesto, a este método mágico o al método toString o el método write que ya hemos discutido en clases anteriores. Bueno, hasta ahora entonces hicimos la primera parte, que es la carga del arreglo. A continuación viene un menú de opciones y como me preguntaron por ahí, también les dejé, estuve muy buena, sabiendo que iba a ser larga la clase, también les dejé preparada el menú de opciones, ¿no?
Así que, si quieren, si no, se ponen a programarlo ahora, y si no, copian a partir de acá. Bueno, el resto ya lo hicimos, a ver si es igual. Sí, pueden copiar, si quieren, toda esta parte, ¿sí? A ver acá. El mostrar menú y el principal. No copien todo, no pisen todo, porque si están programando, esta lectura del archivo no está. Copien solamente el mostrar menú y el principal. Vamos acá y voy a sacar este principal que acabamos de hacer y lo voy a copiar ya más armadito. Bueno, acá entonces tienen todo listo para empezar a trabajar. Por supuesto que se empieza a quejar de que todas estas funciones no están hechas. La primera se llama leer archivo y al final le pusimos leer archivo CSV de nombre, así que cámbienle leer archivo CS. Bueno, le voy a cambiar el nombre de la función más rápido. Vamos a poner leer archivo CSV, no, leer archivo. Ahí está. Así funciona. Y acá resulta que la primera opción, la 1, justamente, volvamos al enunciado. La opción número 1 dice mostrar el contenido del vector, incluyendo la descripción del tipo de servicio. Así que ese mostrar vector que habíamos improvisado aquí arriba se convirtió en la función número 1. Y acá a continuación viene todo un conjunto de funciones que vamos a necesitar. Para que tengamos listo el programa funcione y después nos dediquemos a cada una de ellas, vamos a ir creándolas. O sea, acá tenemos la función agregar reserva. Vamos a poner Alt, Enter y la vamos a crear. La dejan así y vamos a sumar montos por tipo. No, esperen, la dejan ahí. Cuando las crean le tienen que poner Tab, Tab para aceptarla, ¿sí? Vamos a sumar montos por tipo, Alt, Enter, creamos la función, Tab, Tab, acepta los parámetros. Mostrar totales, Alt, Enter, Tab, Tab, aceptan. Buscar mayor, Alt, Enter, la crean, Tab, Tab. Validar entre, Alt, Enter, crean la función, Tab, Tab, Tab. Después vemos qué nombre le vamos a poner. Validar mayor que, Alt, Enter, Tab, Tab, Tab. Filtra de dar por monto, Alt, Enter, Tab, Tab, Tab. La personal la dejo con los pas, ¿no? Bueno, no se me ocurrió. Alt, Enter. Ah, no termina el Tab, Tab, Tab. Tab. Bien. Y ahora grabar reservas, Alt, Enter. Tab, Tab, Tab. Bueno. Esta es una forma rápida para armar el esquema del programa, ¿sí? Dejan todas las funciones así con un pas y después van trabajando cada una en cada una de ellas. Por supuesto que este esquema es un poquito más sofisticado que opción 1, opción 2, opción 3, porque ya para ir orientándolos en lo que tienen que hacer, pero vamos a ir desarrollando en orden las funciones que más nos interesen. La opción número 2 dice agregar una nueva reserva al arreglo de registros con un número que se ingresa por teclado. Validar que dicho número de reserva sea única y solicitar el resto de los datos. Eso lo tenemos que hacer dentro de la función agregar reserva, que recibe como parámetro el vector B. Entonces, ¿qué va a hacer la función agregar reserva? Le va a pedir al usuario los datos del registro que va a armar. Recordemos que el registro tiene un número, un nombre, una edad, tipo, invitados y monto, ¿no? Entonces, a ver si lo tengo más práctico. Voy a copiar el orden de los campos de acá. Número, no, chao, lo voy a hacer a mano. Perdón, voy cambiando de idea mientras lo hacemos, pero trato de hacer de forma más fácil. Primero que nada, el usuario tiene que ingresar un número de reserva. Ese número es una cadena, así que vamos a hacer un input, así nomás que diga ingrese número de reserva. El usuario ingresa este valor y lo que nos pide es que validemos que dicho número de reserva sea único. O sea, ¿cómo vamos a controlar nosotros que esta reserva no exista ya en el vector? Con una búsqueda. Como el vector no está ordenado, esa búsqueda va a tener que ser secuencial. Vamos a poner una posición como resultado, buscar por número. Y le voy a pasar el vector donde tengo que buscar y el número de reserva que el usuario acaba de ingresar.
Esta función buscar por número, la voy a crear ahora, y va a ser una búsqueda secuencial, o sea que va a recorrer el vector for i in range del len del vector y va a ir preguntando si b sub i punto número es igual al número que el usuario ingresó por teclado, una clásica búsqueda secuencial que hacemos, retornamos el valor de i. Y al final del ciclo retornamos -1. ¿Por qué? Porque si nunca coincidió el título que estábamos buscando, el número que estábamos buscando, nunca se dio este retorno. Si logramos salir del ciclo es porque el elemento no estaba, ¿no? Esto lo repaso muy rápido porque ya lo hemos visto muchas veces. En este caso, ¿para qué sirve la búsqueda? Para determinar si ese número de reserva que el usuario ingresó ya estaba en el vector o no. Entonces, ¿cómo vamos a preguntar eso? Vamos a decir si posición es distinto de -1, significa que el número de reserva ya estaba, entonces no vamos a agregar ese elemento al vector. Le vamos a avisar eso al usuario y le vamos a decir ese número ya existe. Y acá, de nuevo, el resto del agregado puede ir en un else o puede hacerse un retorno acá y seguir por la línea principal. Acá lo voy a dejar con el else para que nos acordemos de que este está controlando la existencia. En caso contrario, o sea, si el número no está repetido, ahí podemos ingresar el resto de los datos. ¿Cuáles son el resto de los datos? Los tenemos aquí arriba: nombre, edad, tipo, cantidad de invitados y monto. Entonces vamos, nombre es igual a una cadena, así que hacemos input, ingrese nombre. Luego viene la edad. La edad dice que es un valor entre 0 y 13, entonces necesitamos un validar entre 0, 13, ingrese edad. Este validar entre lo recontra saben. ¡Ay! Lo recontra saben. ¡Ay! Esperen. ¿Por qué me dice que ya está? Ah, porque lo debo tener con el pass acá, claro. Lo tengo acá más abajo que le había puesto el pass, ¿cierto? Entonces, validar entre límite inferior, límite superior, mensaje. Ustedes, si quieren saber dónde está, ven, acá no me lo subrayó porque ya existe. ¿Dónde está la definición? Presionan control clic y los lleva a la definición. ¿Se acuerdan que siempre les explico esto para que no se mareen entre tantas funciones? La validación entre, entonces, es hacer el número, int, input, mensaje, y después, mientras ese número sea menor que el límite inferior o ese número sea mayor que el límite superior, ingreso otro. No me voy a gastar en hacerle un mensaje de error acá para no perder tiempo, porque ya la reconocen esta función, y al final retorno el número. Sí puedo decirle ingrese edad y poner acá de 0 a 13, cosa que si le pide otra ya sepa el nabo qué es lo que problema tiene. Después viene el tipo de servicio solicitado. Este tipo es un valor entre 0 y 3 inclusive, o sea que también va a ser un validar entre. Va a ser validar entre 0, 3, ingrese tipo de servicio 0-3. ¿Sí? Después viene la cantidad de invitados, o sea, el valor se va a llamar invitados, es igual a validar entre. Es un entero, dice solamente, pero me permitió un negativo. Le voy a poner un límite acá, arbitrario, no sé, entre 0 y 1000, como para que tampoco la estupidez. Y le voy a poner ingrese invitados. Y le voy a aclarar acá por las dudas. Podría ser entre 0 y 100, ¿no? Como decir, bueno, está bien, todo muy lindo, pero el salón no tiene tanta capacidad, así que le vamos a poner la capacidad del salón como límite. Y por último, el monto, que es igual a validar mayor que 0, ¿sí? Ingrese monto. Por ahí está bueno ponerle pesos, ¿no? Cuando ingresan un monto para que quede
más wow. La función validar mayor que, aunque se queda tranquila, no la definí. Acuérdense que no la declaré. Acá tengo el límite inferior y el mensaje, y voy a copiar la de arriba para hacer más rápido. Acá todo les voy dejando grabados trucos para el día del parcial no perder tiempo, ¿sí? Mientras el número sea menor o igual que el límite inferior, porque acá le estamos diciendo que sea mayor que algo, entonces le pedimos otro. Voy a aprovechar que este es el único uso que le voy a dar a la función, y esta va a ser una función que retorne un float, porque recordemos que el monto es flotante. Entonces acá yo estoy validando el valor que sea 0 o más, pero además se tiene que tratar de un valor flotante. Si no, también podría haber hecho una conversión directamente. Ahora, todos estos datos se tienen que convertir en una reserva. Entonces me conviene, antes de empezar, a armar la reserva con el número que el usuario ingresó por teclado, y luego la reserva tendría todos estos campos que acabo de ingresar, ¿sí? Como dejé previsto el constructor por defecto, o puedo pasarle todos estos datos, nombre, edad, qué sé yo, o puedo aprovechar e ir cargándolos directamente en el registro, ¿sí? Le voy poniendo el nombre, le voy poniendo la edad, le voy poniendo el tipo, le voy poniendo los invitados y el monto, ¿sí? Hay dos maneras de cargar un registro: o pasarle todo a la función constructora, o crearlo vacío y empezar a asignarle los datos uno por uno. Cuando tengo listo el registro de la reserva, lo último que tengo que hacer es agregarlo al vector, ¿sí? Append de esta reserva que acabo de armar. El usuario ingresa todos los datos y se agregó. En este caso, si el valor ya existe, me va a dar un mensaje de error, pero en este otro caso no me va a avisar nada, me va a pedir los datos y listo. Entonces está bueno agregar un print que diga registro o reserva agregada. Bueno, vamos a probar este programa una vez más. Ahora vamos a la opción mostrar reservas, vemos todos los datos y voy a probar agregar una reserva que ya existe primero, ¿no? Voy a copiar acá y voy a poner agregar reserva, pongo una que ya existe y me dice correctamente ese número ya existe. Voy a agregar ahora una reserva, le voy a cambiar la última letra, esperemos que no esté. No, por suerte no está. Entonces me pide el nombre del cumpleañero, el tipo de servicio, los invitados y el monto que va a pagar. Me dice reserva agregada. ¿Cómo comprobamos que se agregó esta reserva? Porque presiono 1 y aparece al final del listado la reserva de Pepe que acabo de agregar, ¿no? Pobre Pepe, entre todos los amigos ingleses del salón, él es el único latino que pudo entrar a ese salón, o sea que es muy exclusivo. Bueno, salgo de acá. Como no tengo tiempo de hacer las otras, las van a ver publicadas ahí. Todas las demás procesos se entienden porque son prácticamente dentro del vector, pero me gusta que les quede el ejemplo para trabajar con el vector. Lo que quisiera hacer en estos últimos 5 minutos es la parte de la salida, ¿sí? Si hacemos la 3, la 4 las voy a saltear, y la 5 dice salir del programa, pero antes de terminar, grabar nuevamente todas las reservas en el archivo reservas SB, o sea, sobreescribir el archivo. ¿Qué vamos a hacer entonces en este caso? En la opción de salir, que es la que siempre ponemos el hasta luego, antes del hasta luego, vamos a grabar de nuevo todo el vector dentro del archivo. Para eso, voy a ir a la parte donde está definida el método y vamos a hacer el proceso inverso. O sea, ¿cómo voy a hacer ahora para grabar las reservas en el archivo? Primero, voy a iterar sobre el vector. Siempre recuerden que acá vamos a plantear un ciclo sobre una sola de las estructuras. En este caso va a ser sobre el vector. El vector se recorre y se traslada uno a uno al archivo. Como antes, recorrimos el archivo y trasladamos uno a uno al vector. Entonces acá vamos a hacer este ciclo, ¿sí? Al revés, o sea, el ciclo va a ser sobre el vector.
for i in range del len de b, quiere decir que acá voy a ir teniendo cada una de las componentes del vector. Y en cada una de las vueltas tengo que armar la cadena que le voy a pasar al archivo. O sea, el registro ahora tiene los campos separados y se tiene que formar de nuevo la cadena separada por comas para mandársela al vector. Esto se puede hacer de distintas maneras. La que yo les propongo acá es la siguiente. Armamos una línea con lo que nosotros conocemos de format. O sea, le vamos a decir, te voy a mandar 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. 2, 3, 4, 5, 6 campos. Entre cada campo tiene que haber una coma. Coma, 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 coma. Y al final del campo, una barra n. En el último campo, una barra n, porque así son las líneas. Y luego vamos a armar esa línea con format, pasándole cada uno de los campos que estamos leyendo en el registro. Entonces sería b sub i punto número, que es el primer campo. b sub i punto nombre, es el segundo campo. b sub i punto, ¿qué sigue? Edad. b sub i punto tipo de servicio. b sub i punto cantidad de invitados. b sub i punto monto, que es el último dato. Entonces, todos estos datos van a armar la línea. Voy a hacer una pequeña interrupción acá para que se entienda lo que estoy haciendo antes de seguir. No, esperen, voy a poner acá. Porque no sé si... Bueno, antes de interrumpir, porque estamos... Antes de interrumpir. Esta línea luego tiene que ir al archivo. O sea que yo, además de recorrer el vector, tengo que abrir el archivo de destino. O sea, voy a hacer m es igual a open y voy a pasar el nombre del archivo. Se me abre la ayuda, vuelve loca con la F. El nombre del archivo, el file descriptor, y como segundo parámetro el modo de apertura. ¿Te cree que no sé cuál es? ¿Ven? Se enloquece queriendo ayudarme. ¿Cuál es el modo de apertura? Como dice sobreescribir el archivo, entonces el modo de apertura es W. Puede ser W solo o W con la T, porque en ambos casos se va a interpretar como escritura. Una vez que yo tengo abierta con la conexión con el archivo y la línea armada, entonces en cada vuelta voy a mandar a escribir en el archivo esa línea, esa cadena que tiene los campos del registro unidos por coma. Y cuando termina este ciclo, me queda simplemente hacer close de la conexión con el archivo. De nuevo, este proceso no va a generar ninguna salida, entonces podríamos poner archivo grabado antes de salir. Incluso podríamos poner archivo fd grabado, ¿no? Para que el mensaje sea un poco más explícito. Ahora sí, voy a poner acá la interrupción. En el último minutito vamos a hacer un paso a paso solamente para que se entienda lo que estoy armando en esta última parte, que es la más significativa. Yo ahora, primero que nada, voy a mostrar las reservas, ¿no? Y vemos que la que habíamos creado recién, por supuesto, no está más porque no la guardé en el archivo. Entonces voy a copiar, como hice recién, un código parecido. No, puse el... Ay, Dios. Bueno, disculpa. Vamos de nuevo. Ingrese su opción. Mi opción es la opción 2, que es agregar reserva. Ahora sí, perdón, me equivoqué. Puse el número de reserva antes de la opción. Voy a poner una reserva que se llama ABC. Cualquiera, total, la vamos a distinguir. El nombre, que era Pepe, mi amigo de recién, ahora ya está más grande. Pepe cumplió 11 años, así que pidió servicio completo en el salón. Invitó a muchos amiguitos porque ya pasó el COVID. El monto son $2.500 a esta altura, pero bueno, todo no se puede. Y si vemos las reservas,
acá aparece al final de la reserva nuestro amigo Pepe. Entonces, cuando yo guardo, cuando presione la opción de salir, lo que tiene que pasar es que se grabe el archivo y luego salga. Entonces, acá vamos al proceso que estábamos programando recién del grabado de reservas. Recorre el vector, ¿no? Quiero resaltar esto. Cuando hacemos traslado de información de una estructura a la otra, como vieron en la ficha 24, solo una de las estructuras se recorre. ¿Cuál es? La de origen, la que tiene la información. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a recorrer? El vector, que es el que tiene los registros, para trasladarlos hacia el archivo. En cambio, cuando lo leímos, hicimos al revés. Recorrimos el archivo de origen y lo fuimos haciendo append al vector. Bueno, recorremos entonces acá. Para cada uno de los elementos del vector se arma esa línea vacía y cuando invocamos a format, ven, la línea, a ver si puedo ir para allá, acá está. La línea ahora tiene los valores separados por coma y con el _n, tal cual con la formita que tiene que ir a grabarse en el archivo. Entonces llamamos a write y se graba. Pasamos a la siguiente celda y pasa lo mismo. La variable línea tiene solamente el formato y cuando hacemos format se completa cada uno de los llavecitas con el valor del registro, pero se arma una sola cadena. Entonces vuelve a escribir en el archivo y así sucesivamente hasta terminar, ¿no? Voy a terminar el proceso acá y volvemos a la consola. Dice archivo reservas CSV grabado y luego puso hasta luego, terminé, ¿no? Entonces, cuando ahora vayamos nosotros y ejecutemos el programa de nuevo, si voy a la opción mostrar reservas, ¿qué pasa? Mi reserva, la que le había agregado a Pepe, sigue ahí. ¿Sí? No hizo falta que yo vuelva a agregarla. ¿Sí? Agrego, con esto cierro mi demostración. Agrego otra reserva, le voy a poner XYZ a esta reserva. Es la amiga de Pepe, otro amigo, este nuevo Pepe, que ya pasó un año, ahora cumple 13 y pide un servicio baratito porque se quiere ir con los amigos después de la matiné. Invitó un par de amigos nomás, algunos se pelearon en estos años y este es el monto, está más caro todo. Muestro las reservas, ¿sí? Y ahora están las dos. Estas dos están en el vector. Si yo en este momento detengo el programa, esta segunda reserva no quedó guardada en el archivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se guarde en el archivo? Salir. Cuando salgo, se graba el archivo de reservas. Si vuelvo a ejecutar el programa, ahora están las dos reservas acá. ¿Bien? O sea, el archivo sigue existiendo a pesar de que el programa termine, que es lo que dijimos al principio que caracteriza la persistencia. Bueno, los otros dos ítems están ahí para repasar un poquito el procesamiento de vector, pero no tiene que ver con el archivo puntualmente. Los dejé porque me parece interesante para que practiquen un poquito. Lo van a ver resuelto, ¿sí? Acá les muestro la cocina. Yo dejé en la guía el módulo registro, el módulo principal visible, y ahora les voy a dejar visible el módulo. Ven que no se ve. Ahí está. El módulo aparte donde yo puse los procesos, ¿sí? O sea, todas estas funciones que estuvimos desarrollando, las puse en un módulo aparte que se llama proceso. Ahí miramos a Nael que se rompió. Ya vamos. ¿Sí? Entonces ahora en este momento tienen todo resuelto. En registros tienen la definición del class, en principal tienen únicamente el menú y en procesos todas las funciones que estuvimos desarrollando, ¿sí? Las hice aparte primero porque está bueno para ir organizando el código un poco mejor y después para poder hacer esta separación y compartirles una parte de inicio y luego mostrarles la solución al final. Pero como organización del código está bueno también ir dejando las funciones un poquito más separadas. Bueno, voy a detener acá la clase. En la presentación, por supuesto, está todo esto. Ahí les muestro esto para cerrar. En la presentación, además del enunciado, les traté de dejar acá una orientación de cómo se resuelve cada una de las opciones
para que ubiquen dentro del código cuál es la respuesta. Y acá vamos a detener la grabación